noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este lunes, inicio de semana 27 de julio del año 2020, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco como siempre el favor de su atención y lo invito a que continúe en esta programación que le tenemos durante este día y un día que, bueno, pues hemos tenido un ambiente bochornoso a pesar que durante esta tarde se ha tenido pues ya un día nublado, una tarde nublada, la sensación térmica en estos momentos es de 36 grados centígrados. De esto le hablaré dentro de un momento porque Hanna allá en Reynosa, Tamaulipas y en Monterrey ha dejado daños muy considerables, sobre todo daños materiales en viviendas, tanto en la zona centro como en algunas partes de las zonas serranas allá en Monterrey. No se lo pierdan, dentro de un momento le hablaré sobre estos efectos que ha dejado Hanna en las últimas horas. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio rápidamente con la información. Una nota de carácter estatal, y esto es para los universitarios. La rectora Sara Ladrón de Guevara dio a conocer que el próximo 14 de septiembre se va a reanudar las actividades educativas en la Universidad Veracruzana. Esto, quieras o no, se ha tenido algunos problemas, especialmente por los efectos del coronavirus. Algunas instituciones educativas, todos lo sabemos, sin embargo, llueva o truene, dijo la rectora, se va a reanudar las actividades el próximo 14 de septiembre con una nueva modalidad de atención educativa, y esta será un horario mixto, es decir, que podrán asistir o los alumnos podrán así solicitarlo, clases tanto a distancia como clases presenciales, y una vez que esto se regularice podrían ya reanudarse las clases presenciales, pero en términos generales dijo que el 14 de septiembre se reanudarán las clases en la máxima casa de estudios en Veracruz, y habló de esta modalidad debido a que si se continúa en un semáforo rojo por que no se haya podido abatir este número tan alto que tenemos en cuanto a contagios, bueno, entonces habrán de reanudar solamente las clases a distancia. En cuanto a las clases de inglés, que regularmente son actividades paralelas a lo que es la cuestión educativa de los estudiantes, estas se van a reanudar también para el mes de septiembre, que corresponde al periodo septiembre 2020 a enero 2021, recordando que es un horario diferente, generalmente son horarios mixtos, y también ellos tienen por lo menos cuatro meses de clases con el calendario que es vigente por la Universidad Veracruzana en ese rubro de actividades de clases de inglés y otras modalidades de otros idiomas. Así es que bueno, pues ahí está informados los alumnos de la Universidad Veracruzana para retornar a clases el próximo mes de septiembre, tentativamente el 14 de septiembre. Por otro lado, le comento que el presidente municipal de la comunidad de Emiliano Zapata, esto muy cerca de Jalapa, José Alberto Mier, ha dado positivo a la enfermedad de coronavirus. Hoy, después de hacer un recorrido en alguna de sus obras municipales, el presidente, a través de su cuenta de Facebook, dio a conocer que se había realizado un estudio debido a la sintomatología que presentaba. Desafortunadamente dio positivo a la enfermedad, por lo que dijo que continuará sus actividades edilicias a distancia, manteniendo un contacto permanente con sus compañeros ediles y por supuesto con la comunidad, con los cuales tendrá también que atender diversas problemáticas, recordando que el municipio de Emiliano Zapata ha tenido actividades a distancia o actividades que el alcalde tiene que realizar en lo que es las colonias, lo que son algunas partes de la ciudad de Emiliano Zapata, pero siempre atendiendo a la comunidad en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde y únicamente elaborando lunes, miércoles y viernes por esta situación de la pandemia, y que hay que proteger también a los colaboradores de la parte de confianza, y también pues en este caso al presidente municipal, que desafortunadamente dice, bueno, todos estamos con posibilidades de tener este contagio, me ha tocado a mí, pero me mantendré a distancia y ya estoy tomando las medidas respectivas de salud que los médicos nos han indicado. Y bueno, pues
esperamos su pronto restablecimiento de este presidente municipal. Por otro lado, fíjese que Alemania, que fue de los primeros países que tuvo la decisión de acatar y de ser muy coercitivo con sus medidas para evitar los contagios de coronavirus durante la primera fase de esta pandemia, bueno, pues resulta que ha acordado ahora nuevamente restringir la visita de aquellos ciudadanos, aquellos extranjeros que hagan una visita por cuestiones de trabajo o actividades esenciales a su país. Es decir, que 140 países podrían pasar por una prueba obligatoria de la enfermedad de coronavirus por parte de Alemania, debido a que ellos pretenden evitar que países como México, que países como Francia y otros más que han mantenido con no muy buenas medidas para la población, les lleven nuevamente el virus y esto haga que se tenga un incremento en la enfermedad. Así lo ha informado hoy la autoridad de Alemania, haciéndolo del conocimiento a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informando que esta medida, bueno, será con el fin de evitar que nuevamente se tenga esa ola de contagios, aunque Alemania está teniendo actualmente, como ha tenido otros países o han tenido otros continentes, nuevos brotes, pero estos no han sido tan significativos como lo tiene Estados Unidos o como lo ha tenido también Australia. Sin embargo, bueno, pues ha reiterado en ese sentido que es necesario que se tomen nuevamente las medidas y para que la población, para que el ciudadano o el que viaje a ese país pueda ingresar, puede estar desarrollando su actividad, será necesario que se haga la prueba del coronavirus. Si no es así, entonces definitivamente pues que se regrese por donde vino, no podrá estar en Alemania y las medidas son muy tajantes. Volverán a tener medidas coercitivas para evitar esta ola de contagios que en algunas partes de otros países, por ejemplo China, a quien le cerró sus fronteras, pues nuevamente tengan estos padecimientos o esta ola tan grande que se ha tenido y que desafortunadamente en algunos países como México o Estados Unidos, esta ola de contagios ha dejado miles de muertes. Vamos a ir a una breve pausa, enseguida regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía.
Gracias, yo agradezco mucho que haya aceptado tener ese enlace con nosotros para informar a la comunidad de Coatzacoalcos cómo van las negociaciones, las pláticas para atender y resolver la problemática de la recolección de basuras. Saludo esta noche al secretario de Gobierno Municipal, Noé García Joffre. Doctor, muy buenas noches, platíquenos cuál es el avance de las pláticas para poder resolver esta problemática. Claro que sí, Susana, muchísimas gracias por la oportunidad de este valioso espacio y comentarle a toda la ciudadanía de Coatzacoalcos que nosotros seguimos en las pláticas para alinearnos en todo lo que nos piden las diferentes autoridades que están interesadas en resolver y coadyuvar en el tema de la basura en conjunto con la autoridad municipal. Desde muy temprana hora se han estado mandando diversas informaciones que nos piden. Recordemos que esto ya es una situación que no solamente le está ocupando al gobierno municipal, sino ya intervienen los diferentes actores como gobierno federal y el gobierno del estado. En este sentido, esperemos que ya en el transcurso de las próximas 48, máximo 72 horas, ya podamos nosotros tener una resolución favorable. Y te comento que en las pláticas lo que se ha estado demostrando con las diversas autoridades en materia sanitaria y en materia ambiental, el gobierno municipal nunca ha incurrido en un tema violatorio en las normas ambientales. Al contrario, yo creo que se ha hecho una inversión histórica, un manejo totalmente oportuno y responsable en el tema de la recolección de basura, y en ese sentido estamos en toda la garantía y toda la confianza de que muy pronto vamos nosotros a poder resolver este tema. Hay una completa disposición de parte del señor gobernador, hay una disposición de parte de las autoridades en materia ambiental, como es la Semarnat, como es la Procuraduría del Medio Ambiente, las diversas delegaciones que están checando el tema de la basura en conjunto con el gobierno municipal. Y te comento que muy pronto ya estaremos nosotros reactivando casi el 100% de la recolección de la basura aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Bueno, pues esto es interesante, qué bueno que ya hayan avances y que se pueda pensar que en un plazo de 72 horas habrá una solución a esta problemática. Doctor, pero hoy no habrá servicio de recolección, por supuesto. Me gustaría que usted reiterara la invitación que la semana pasada hizo a la población de no sacar sus residuos hasta un nuevo aviso. Sí, así es, gracias, Azucena. El plazo que nosotros manejamos es un plazo aproximado, ya que estamos nosotros empatando información que requieren, y sin duda quien tendría que hacer la apertura de este basurero no sería la autoridad municipal, sino serían las autoridades, por el tema que se trata, serían las autoridades federales y estatales, y efectivamente dirigirme de manera respetuosa, amable, oportuna a la ciudad de Coatzacoalcos para invitarlos a que en el transcurso de estos días, de estas horas, no saquen a la calle su basura doméstica. Estamos ahorita no solamente en una situación de emergencia sanitaria, sino que también necesitamos no contribuir a que esto genere un problema mayor, un problema de salud pública. Que tengan paciencia, que estamos trabajando en el tema para que muy pronto se dé el resultado y ya empecemos nosotros con la recolección al 100% de toda la basura que se genera en nuestras casas. Y en ese sentido, decirle a la ciudadanía que tengan la confianza, un poquito más de paciencia y que sean empáticos con lo que está pasando. Yo sé que es una situación muy complicada por todo lo que genera una situación de molestia mayor, pero que no solamente nos está compitiendo ahorita el gobierno municipal, sino estamos en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, y nuevamente pedirle a los ciudadanos que tengan un poquito de comprensión en ese tema.
Pues sí, y dejar en claro que esto compete precisamente ya a la autoridad federal y estatal hacer la resolución, la apertura y lógicamente el gobierno municipal como representante local interviniendo para no tener mayores problemas, sobre todo en apoyo a la ciudadanía. Así es, Azucena, que es lo que nosotros nos interesa, dar resultados en materia ambiental a la ciudadanía de Coatzacoalcos, y por eso son las grandes gestiones y suma de voluntades que se están haciendo con los diferentes niveles de gobierno, y todo es con una sola razón: darle el resultado pronto y restablecer de manera inmediata el servicio de recolección de basura y limpia pública de la ciudad de Coatzacoalcos. Bueno, esperemos que se dé ya finalmente el resultado, y esperamos que, bueno, si quizás no sean 72 horas, sea menos, y que usted esté en posibilidades ya de decirnos que tendremos nuevamente la recolección. Mientras tanto, como ciudadanos, ser empáticos y tener nuestra basura en casa pues bien cerrada, esto por lo que genera la basura, el olor, en fin. Pero estaremos muy al pendiente de esa problemática, doctor Noé García Joffre. Le agradezco mucho nuevamente este enlace telefónico para seguir informando a la población de cómo van esas pláticas y estos acuerdos. Claro que sí, licenciada Sonia, yo quedo a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto, como siempre, quedo a la orden y a la disposición. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Pues bien, ya el secretario de Gobierno Municipal, el doctor Noé García Joffre, ha informado que tentativamente esta solución se daría en 72 horas, ya lo habría dicho durante la semana pasada a este medio, y también pues en atención a eso se ha pedido que la población y cada uno de nosotros como ciudadanos seamos empáticos y tengamos nuestros residuos en casa en tanto se resuelve esta problemática, para no crear mayor foco de contaminación de la que de por sí esta pandemia nos está provocando. Bien, vamos a ir a una breve pausa. No sin antes le comento que ya la empresa de Oxford ya tiene la vacuna. Esto ya se lo venía manejando, pero estábamos hablando en ese momento, la semana pasada, en la fase 3 en la que se encontraban y en algunas experiencias o experimentos que estaban teniendo con gente no adulta, gente joven de aproximadamente 30 años, para seguir probando la vacuna. Pero esta tarde a nivel internacional las agencias de noticias señalan que la vacuna de Oxford ya funciona y no tiene, esto es lo más importante, no tiene efectos colaterales en caso de que ya pueda ser puesta a la venta a nivel internacional, y cualquiera de nosotros se la puede aplicar, pero no hay ningún efecto colateral. Ya se realizaron las pruebas en la primera y segunda fase a por lo menos 1,787 personas, en su mayoría personas en edades de 45, 50 años, en jóvenes, y a quienes padecieron o padecen o están saliendo de la enfermedad. Y por supuesto lo más importante es que esto puede darse ya a conocer, y sobre todo que ya en el caso de Oxford es la última etapa en la que ellos ya pasaron, y la vacuna, que podría darse ya en cualquier momento, ha tenido una respuesta. No hay ningún efecto colateral en caso de que la población se la aplique, y esto sin duda es muy importante en estos momentos en que la ola de contagios a nivel internacional, principalmente en aquellos países donde ya le hablaba yo, Alemania, Ecuador, Estados Unidos, han tenido nuevamente el regreso de esa ola de contagios por seguir la población no acatando estas medidas. Pero ya por lo menos Oxford estaría concluyendo esta etapa de la vacuna en sus diversas fases 1, 2 y 3, y solamente estaría ya en una etapa avanzada Moderna, que también dice que va en su fase 2, pero entonces ya estaremos hablando que estas líneas farmacéuticas estarían ya teniendo esta vacuna, y en el caso de Oxford no hay ningún efecto colateral porque ya lo han probado. Vamos a ver más adelante, en los próximos días, por supuesto, qué dicen los científicos internacionales al respecto. Vamos a la pausa, regresamos. Hola, soy Eli.
En esta ocasión, te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos en la línea telefónica a la licenciada Milagros Sánchez Trujillo. Ella es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y nos va a comentar precisamente, pues el tema del retorno a las labores de algunos médicos que por cuestiones precisamente de la pandemia y la falta de los insumos, ellos tramitaron un amparo y están protegiéndose. Recordemos que aquí en la zona sur y a nivel nacional pues ya son incontables los números de decesos de médicos en la primera línea de batalla que han fallecido por no contar con los insumos. La saludo, licenciada, muy buenas noches. Sí, hola, buenas noches y también saludos a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues platíquenos con respecto a esto, ¿cuál es el aviso que les han dado? Tentativamente se manejaba una fecha del 1 de agosto para retornar, sin embargo vemos que a nivel nacional pues esta curva parece ser que no puede aplanarse. ¿Cuál es la información que usted tiene, licenciada? Sí, bueno, el día de hoy por parte de Recursos Humanos de todas las unidades nos han estado informando que el regreso para los compañeros con enfermedades crónico-degenerativas va a ser a partir del día 15 de agosto. Sin embargo, el único organismo que ha anunciado ya de manera oficial esto ha sido Pemex.
pero por decreto o por algún oficio que hayan mandado a las unidades todavía estamos en espera. Lo más probable es que, pues bueno, mientras no exista un oficio, son fechas tentativas, porque como bien lo dices, la curva, pues no, al contrario, la curva está de manera ascendente y ahorita todos los servicios de salud a nivel estatal ya están llenos y empezarán a colapsarse en días próximos. Así es, y entonces es imposible. Recordemos que esto de retornar, esto de aperturar y cambiar los semáforos depende mucho de la capacidad hospitalaria, de cuánta gente esté recibiendo la atención, de cuántos contagios se tengan, y yo creo que en ese sentido Veracruz no ha avanzado, y por supuesto esta zona sur mucho menos. No, realmente ahorita no, bueno, ha avanzado, pero en casos positivos. Lo que sucede es que, por ejemplo, aquí en la zona, pues yo creo que los datos han estado un poquito mal. Ahorita nada más recopilando te puedo hablar, por ejemplo, de una zona serrana, que es lo que comentábamos en programas anteriores, donde se les dieron de baja a todos estos promotores de la salud porque hablan otra lengua indígena. En una semana en la ciudad de Jaltipan tiene 100 muertos, imagínate. ¿No? Pero esos no son los muertos que contabiliza la Secretaría de Salud, licenciada. No, claro que no. Porque leyendo los diagnósticos, pues le están poniendo otros diagnósticos, insuficiencia respiratoria, neumonía, pero no, a muy pocos le están poniendo COVID, ¿no? COVID positivo o algo así. La verdad que están falseando como siempre información. Y de eso ya hablábamos, y qué bueno que usted lo toca nuevamente y lo retoma, licenciada, por el hecho de que estos promotores de la salud fueron dados de baja. Hablábamos de más de 100, y esto hace que ya las zonas serranas o indígenas de esta parte sur tengan casos positivos de coronavirus, lo que no habían tenido, al menos no en el número que se había manejado. No, debemos de recordar, por ejemplo, que en esta zona de Jaltipan se maneja un tiradero a cielo abierto que se llama coque. Es un producto que con el agua y con el aire se condensa y va siendo inhalado de manera directa hacia los pulmones, y pues esa zona también es una zona donde tiene mucho cáncer de pulmón, muchas alergias, ardor de ojos, etcétera. Entonces ahorita llega este virus y obviamente que ya las personas están todavía más susceptibles que nosotros, cuando tendría que ser al revés. La zona urbana tendría que tener más casos y no una zona rural. Así es, y la zona rural está teniendo en estos momentos más casos. Pudiéramos hablar también de la parte de Tatahuicapan, Sotiapan y Mecayapan, los casos, ¿cómo van ahí, licenciada? Esos casos igual se han incrementado porque, como lo mencionábamos, ahí estaban las promotores bilingües, donde hablan obviamente una lengua indígena. Ahorita toda esta información no ha sido traducida hacia la lengua materna de estas localidades. Entonces las promotoras de salud se contactaron conmigo y me comentaban, estamos pues ahora sí como que pues perdiendo mucha gente porque no tenemos nada de información. Pues sigue siendo lamentable. Ya ustedes lo hicieron de conocimiento de la autoridad de la Secretaría de Salud de Veracruz. ¿Qué respuestas hay en ese sentido, licenciada? Ahorita nos tuvimos que apoyar con 5 diputados, tanto federales como locales, para que conocieran pues toda esta problemática, para que vieran cuánto es el incremento nada más semanal, lo que no tenían en años anteriores, para que supieran pues justamente cuánto daño ha llegado a estas localidades, porque pues justamente el Servicio de Salud de Veracruz a nosotros no nos ha recibido, no tenemos todavía una respuesta. Ahorita estamos luchando y trabajando junto con INSABI para que sean recontratados, porque recordemos que estos promotores eran los encargados de hacer cercos sanitarios pues en otras enfermedades, como cuando hay influenza, cuando hay dengue, cólera también. Entonces ellos veían todos estos casos, pero al no tener personal capacitado, pues obviamente que esto se salió de control. Pues sí, es muy lamentable. Ojalá que puedan ustedes tener este diálogo, que se dé la apertura con las autoridades de salud de Veracruz para que se pueda atender este tema de poder recontratar a este personal que fue dado de baja cuando se está requiriendo, y sobre todo por las circunstancias actuales.
Claro que sí, es lo mismo que esperamos. Agradezco también a todas las autoridades que nos han estado abriendo las puertas y también pues apoyando también a los compañeros. La verdad que ha sido muy positiva también esa parte porque pues bueno, ya podemos sentirnos escuchados. Sí, y ojalá que también no solamente escuchados, sino que se atiendan lo que ustedes están diciendo con tiempo, con oportunidad, para que se puedan tomar cartas en el asunto por parte de ellos, que eso es lo que les corresponde, dar una solución. Claro que sí, para que no veamos pues justamente localidades arrasadas por este virus, ¿no? Que en la realidad todavía no sabemos cómo actúa al 100%. Licenciada, finalmente, con respecto a, ¿han habido más contagios hacia su personal de salud aquí en la región? Sí, bueno, el personal de salud de manera diaria se han estado incrementando los casos, porque recordemos que pues no todos los compañeros están agremiados con nosotros que tienen enfermedades crónicas. Estos son los que están más vulnerados y han salido contagiados. Y pues bueno, por ahí yo te puedo decir que de mis compañeros a nivel local, creo que están saliendo como 5 compañeros contagiados a la semana. No, pues sí, ese es un número importante. Bueno, pues en ese sentido yo creo que urge y no está de más insistirle y decirle, aunque es algo que ellos deben entregar los insumos al personal que está ahí atendiendo, no solamente en el área de la primera línea de atención al COVID, sino también en el área de consulta externa, que también han sido contagiados ahí en esa parte los médicos. No, claro, también los odontólogos que están en los centros de salud, trabajo social, los compañeros también de la ambulancia, camilleros, administrativos. Aquí toda persona es sospechosa y todos deberían de tener pues todo el traje completo para evitar más contagios, porque va a llegar en un momento en que no va a haber ningún personal de la salud para poder atender a la población. Esa es la preocupación que nosotros estamos viendo, porque ahorita ya cayeron casi la mayoría de los especialistas positivos. Apenas están recuperándose y muchos lamentablemente los perdimos. Entonces después siguen pues toda la gente que ahorita está laborando, pero ya empiezan también a contagiar y apenas vamos a ver cuántos fallecen, cuántos quedan, cuándo inician a trabajar. O sea que realmente esto ya está empezando a colapsar. Pues muy lamentable, ojalá que esto lo pueda atender el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, y dar la solución lo más pronto posible para evitar que esto colapse y que se deje de tener médicos en los hospitales para atender a los pacientes. Le agradezco mucho, como siempre, licenciada Milagros, que haya tenido a bien aceptar nuestra llamada para seguir pues hablando de ese tema que es prioritario para nuestra zona y sobre todo para Veracruz. Claro que sí, pues estoy a la orden y yo también te agradezco el espacio que siempre nos brindas para poder hablar y que la gente sepa la verdad. Le agradezco mucho, licenciada. Muy buenas noches. Sí, hasta luego. Hasta luego. Pues interesante y muy lamentable lo que nos ha informado la licenciada Milagros Sánchez Trujillo. No hay la información real que se plasma a través de lo que son los dictámenes médicos al final de pues de atender a un paciente o de que éste fallezca. No se está hablando con la verdad y ellos más que nada saben precisamente de esos datos. Han recibido, inclusive tengo conocimiento yo, amenazas el personal de enfermería de el hecho de informar realmente lo que está pasando en las comunidades indígenas donde estos promotores de la salud fueron corridos. No sabemos por qué, si presupuesto creo que sí hay o debe de haber para la atención y que se eviten los casos de contagios allá en las comunidades indígenas de Veracruz. Por supuesto, la parte que nos interesa aquí es la zona sur de Veracruz y todo en general, todo el estado, pero yo creo que esto es importante, que existan estos promotores de la salud para que puedan seguir presentando pues la atención y la prevención oportuna a los pacientes. Vamos a ir a una breve pausa, enseguida regresamos.
Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gracias. Tenemos en la línea telefónica en esta ocasión al licenciado Juan Carlos Charleston Salinas. Él nos va a hablar de un interesante tema, las cuotas escolares en tiempos de COVID. Si aún cuando no era problema la pandemia, ahora con esta situación que algunas personas se han quedado sin empleo, pues hay abusos de parte de los directores de algunas escuelas. Los saludo, licenciado. Buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, hoy vamos a tocar el tema si está permitido cobrar cuotas escolares en tiempos de COVID. Y la respuesta de manera tajante es que sí está prohibido las cuotas voluntarias. Y digo voluntarias entre comillas. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo tercero que la educación es un derecho humano y que la educación preescolar, primaria y secundaria que imparta el Estado debe de ser gratuita, motivo por el cual la educación debe de ser gratuita y no se deben de cobrar cuotas voluntarias. Asimismo, la misma Ley General de Educación en su artículo 6 también prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impide o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. Y es que ahorita con la pandemia nos hemos dado cuenta que muchas personas se han quedado sin empleo por los cierres de empresas y comercios y que no cuentan con los recursos para pagar esas cuotas. También muchos alumnos, sus papás han fallecido a consecuencia del COVID y se encuentran en casos de vulnerabilidad, y atendiendo a este derecho humano, pues está prohibido precisamente cobrar estas cuotas voluntarias, entre comillas. Nosotros vemos, por ejemplo, que hay escuelas que les piden cuotas voluntarias para gastos superfluos, como por ejemplo, que para las libretas con logotipos de la escuela, el uniforme de educación física, que el uniforme de gala para el desfile, y una lista interminable de pagos y de cuotas, y que este tipo de actividades no se van a realizar hasta en tanto sigamos con semáforo rojo. Las clases se van a tener que realizar por vía remota, y motivo por el cual no debe de condicionarse el pago de la inscripción o de la ficha al niño o a la niña para que entre a la escuela o pueda estudiar.
¿Por qué? Porque estaríamos incurriendo en una discriminación de persona y se debe de cuidar el interés superior del menor. Así es, y entonces, bueno, aquellos directores que están ya cobrando, aun cuando ni siquiera se sabe de bien a bien cómo será el retorno a clases, si será a distancia, pues se deben de abstener y de evitar hacer este cobro. Efectivamente, además de que está prohibido, la educación es un derecho humano. Nosotros sabemos que sí existen necesidades en las escuelas, sí, pero esas cuotas son voluntarias, entre comillas. ¿Qué significa esto? Que no debe de ser una contraprestación. Si no pagas, no recibes educación. No. El derecho humano la educación es un derecho humano. Y que los mismos maestros que son apóstoles del saber deben de promover y salvaguardar este derecho humano hacia las niñas y los niños. Pero se pregunta, por ejemplo, ¿qué hacer si están cobrando estas cuotas y no te permiten tu inscripción? Bueno, pues el padre de familia, el tutor, puede acudir a presentar una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o puede presentar una denuncia también en la Fiscalía del Estado por discriminación, porque a nadie se le puede negar ese derecho humano. Recordemos que ya existe un precedente de la Corte de que en una guardería del CENDI, del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, le devolvieron a una niña 5 años de cuotas escolares que la institución le cobraba mensualmente. Entonces ya hay un precedente de la Corte. Hay un precedente de la Corte y nosotros sabemos que durante la pandemia se deben de evitar este tipo de gastos. Como lo decimos, mientras estemos en semáforo rojo, las clases no van a ver, se van a realizar por vía remota y no se debe de condicionar el pago de la inscripción y la ficha. Y más en las zonas rurales, que también, si nos remontamos a la zona urbana y zona rural, también existe este tipo de problemas. Claro, y además a veces no solamente se cobra por una familia, sino además se cobra individual cuando, a pesar de que estén varios hermanos en ese plantel, y entonces eso resulta aún más ser un agravio económico para los padres de familia. Totalmente de acuerdo, Azucena. Es un agravio económico en su persona. Sabemos la situación en la que estamos viviendo ahorita de la pandemia. Si bien es cierto, hay distanciamiento social, debe de haber una cohesión social con las personas y sobre todo con los más vulnerables. Y más que nada, no solamente por la pandemia, sino que es un derecho humano que la autoridad debe de salvaguardar, facilitar y proteger a las y los niños, cuidando siempre el interés superior del menor, el acceso a su educación. Así es. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, cuántos padres de familia pueden denunciar o denuncian, porque esa es una parte también importante, que los padres de familia, por no ver pues, que se haga tortuoso ir de un lugar a otro, no denuncian y entonces no se sienta precedente de que se evite que se haga este cobro, sino por el contrario. Yo creo que por eso algunos directores fijan cuotas hasta muy altas y los padres al final tienen que pagarlas. Efectivamente, y más ahorita que no va a haber ni desfiles, ni uniformes de deportes, ni uniformes de gala, y sobre todo que en ningún caso se puede condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, ni la aplicación de evaluaciones o exámenes, o la entrega de documentación a los educandos en caso de que no pague esa cuota voluntaria. El trato a los alumnos debe ser inclusivo, de manera inclusivo, y la educación tiene que ser de calidad. Claro. Bueno, pues vamos a ver, esperando este tema. Gracias, muy interesante el tema que ha tocado usted esta semana, licenciado Juan Carlos Charleston. Le agradecemos mucho siempre su intervención valiosa y disipa muchas dudas de los ciudadanos y en esta ocasión, pues de los padres de familia. Gracias. Gracias, Azucena. Saludos. Saludos.
Pues bien, el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas hablándonos de que no se debe condicionar las inscripciones, no se debe tener ningún pago de cuota voluntaria a los padres de familia, sobre todo en estos momentos de contingencia, porque pues no hay trabajo, no hay recursos y además aún no estamos reanudando las actividades normales o las clases de manera presencial. Va para largo, sobre todo con estas estadísticas que se están manejando a nivel nacional. Y en el caso de Veracruz, bueno, simplemente en el caso de Veracruz, pues la curva de la pandemia sigue yendo para arriba. Bien, por otro lado, le comento que la exalcaldesa del municipio de Jalapa fue vinculada a proceso en las últimas horas. Armanda M. Ha sido vinculada a proceso en virtud a que se le considera probable responsable de la desaparición forzada de Edgar Álvarez Flores, una persona que se encontraba, bueno, pues en calidad de hacer algunos cobros por supuestos moches, recordando que Arminda N. es una colaboradora cercana a Ana Gabriela Guevara, la titular de CONADE, y en ese sentido se le vinculó a proceso por 2 años para demostrar en ese término su inocencia. Mientras tanto, también fueron vinculados a proceso los abogados de una firma conocida ya en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, que también fueron los últimos en tener conocimiento, en los cuales fueron visitados por el abogado Edgar Álvarez, desaparecido, y hasta el momento se desconoce su ubicación. Por eso es que se habla de desaparición forzada y probablemente el delito de homicidio, en que estarían vinculados estas 3 personas que ya se les vinculó a proceso. La última fue Arminda N., exalcaldesa del municipio de Jalapa, y esta tarde pues se ha dado ya a conocer de manera oficial que la autoridad competente, el juez del caso, resolvió su vinculación a proceso por un periodo de 2 años. Esperemos que, bueno, pues puedan reunir, se hagan los alegatos y demuestren su inocencia, pero en el caso de la desaparición de Edgar Álvarez, hasta el momento no ha sido ubicado. Vamos a una breve pausa, retornamos ya en la recta final de este espacio de noticias. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza.
Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas, para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día.
En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias. Ya en la recta final de este espacio de noticias le comento que en Reynosa, Tamaulipas, se ha emitido una alerta máxima debido al anuncio del desbordamiento del río Bravo en las próximas horas, debido a este evento ya convertido en depresión tropical Hanna. Hay por lo menos 10 colonias que se encuentran en alerta máxima ante los efectos que pudiera provocar este desbordamiento. En las últimas horas se han dado la atención a cerca de 25 colonias ubicadas en partes bajas que tradicionalmente sufren inundaciones, y estas pues han tenido que recibir la ayuda debido a que resintieron daños por afectaciones de los vientos del norte y fuertes lluvias registradas en fin de semana. La población tuvo que subirse a las azoteas para resguardarse, aunque en la parte de abajo o en la parte baja sufrieron pérdidas casi totales de sus bienes, especialmente equipos modulares, televisiones y demás. Se tuvo la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 200 militares que acudieron al rescate de estas familias allá en Reynosa, Tamaulipas, con efectos muy graves, sobre todo pues este nuevo alertamiento que se da por Hanna, que estaría provocando el desbordamiento del río Bravo allá en Reynosa, Tamaulipas. Por otro lado, ya tenemos la actualización de la situación de salud en el país debido al coronavirus. Ya hay datos hasta este momento oficiales de parte de las autoridades. Hay 44.027 defunciones registradas hasta el momento. En las últimas 24 horas México ha tenido el registro de 628 defunciones, la mayor parte en centro y sur del país. Y también se habla, por supuesto, de 47.655 casos activos de la enfermedad de coronavirus. Por supuesto, también hay que hablar de lo positivo. Se ha tenido una recuperación de 256.777 pacientes que afortunadamente pudieron librar la enfermedad, que si no se atiende a tiempo, que si se da un diagnóstico erróneo puede provocar la muerte de cualquier persona. Y bien, entonces México está teniendo ya una cifra de 395.489 casos, y esto pues sigue siendo un número bastante importante, porque ya estamos en el lugar número 6 del nivel internacional de la pandemia a nivel mundial. Entonces, bueno, ya en esta ubicación del lugar número 6, México estaba en el lugar número 22, 15, y poco a poco situaciones que se han dado, la irresponsabilidad social, mucho también tiene que ver que las autoridades, tanto de la Organización Mundial de la Salud, Panamericana, autoridades federales, daban una recomendación, luego pasaban a otra situación, y esto ocasionó pues el hartazgo también de la gente que no cooperó, que no ha cooperado en lograr que esto pueda convertirse ya en una situación menor, sino por el contrario, ya lo había dicho, gracias Peperana, con las imágenes ahí, como en las calles de cualquier parte, Mérida por ejemplo, habían tenido ya su apertura a un semáforo naranja, volvieron a semáforo rojo, con fallecimientos muy importantes en las últimas horas. Veracruz ni se diga, no hay distanciamiento social, no se sigue cooperando para usar el cubrebocas, y esto ayudaría en parte, como lo han dicho los expertos internacionales, a reducir ya a que se acabe esta situación de cuarentena, que ya pues casi vamos a 120 días de estar así resguardados para no resultar
ser contagiados. Bueno, pues aquí cada quien hay que asumir su responsabilidad, porque por un lado todos lo hacemos, la mayor parte, de la población lo hace, pero la otra parte no, y entonces ahí se dan las situaciones de contagios. Y bien, yo quisiera, antes de concluir esta misión, enviar una felicitación por estos 3 años al equipo de Sananda Omni, bajo la dirección de producción y además creador de este proyecto de Sananda Omni, de Pepe Arana, y de quienes hacen posible también con su participación todos los jueves del equipo compuesto por Fancalquil Caballero, Lupita Malpica y Carlos Morales, que están pues cumpliendo un aniversario más, ya el 3er aniversario. Nosotros ya estamos en el 14º aniversario, por supuesto, Imagen y Política, pero ellos están en el 3er aniversario. Muchas felicidades a todos, a todo el equipo, por supuesto, la parte importante y primordial de este proyecto, de Pepe Arana como director de producción y creador del proyecto de Sananda Omni, y bueno, pues ahora bajo la conducción y la atinada participación también, por supuesto, su aporte siempre invaluable de nuestros compañeros Fancalquil Caballero, Lupita Malpica y Carlos Morales. Una felicitación a todos ellos. Bien, nosotros llegamos así en la parte final de este espacio informativo. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado a ustedes en esta emisión de noticias. Agradezco mucho el favor de su atención y lo invito para que mañana martes en punto de las 7 de la noche esté conmigo con noticias, y posteriormente estaremos en Cuéntanos. Tendremos un invitado especial como todos los martes. Gracias, muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta mañana.